El aire en el comedor de mis padres olía a domingo, a estofado de ternera, a vino tinto y a una tensión tan antigua que ya era un miembro más de la familia. Yo, Sofía, a mis 32 años, me sentía como una invitada perpetua en mi propia historia, una nota a pie de página en el gran libro de mi hermano, Miguel. Él, con su sonrisa de vendedor de yates y su traje impecable, era el sol alrededor del cual todos orbitábamos. Yo era la luna, visible solo cuando él no brillaba demasiado. Esta noche, su brillo era cegador. Estaba presentando su nuevo proyecto de inversión, un término vago para lo que, inevitablemente, era una nueva petición de dinero. Sus ojos recorrieron la mesa, nuestro padre, con su orgullo apenas contenido, nuestra madre, con una devoción casi ciega, su esposa, Camila, con una sonrisa ensayada, y finalmente se posaron en mí. Y por eso, dijo Miguel, con una pausa dramática, necesito una última inyección de capital para arrancar. Sophie, sé que te ha ido bien con tus diseños. Pensaba que quizás podrías, ya sabes, apoyarme. Tragué saliva. El estofado se sentía como plomo en mi estómago. Apoyarlo, como lo había apoyado hacía 5 años, cuando su primera startup de tecnología se fue a pique. Le di todos mis ahorros, 20.000 euros que había guardado para el pago inicial de un apartamento. Lloró en mi cocina, un hombre roto de 35 años, jurando que lo había perdido todo, que estaba en la ruina. Mi corazón se rompió por él. No te preocupes, le dije, rompiendo el pagaré que habíamos firmado. Somos familia. Un préstamo que se convirtió en un regalo, una deuda perdonada en el altar del amor fraternal. Lo siento, Miguel, dije en voz baja, pero firme. Ahora mismo no puedo. Mis finanzas están comprometidas. El cambio fue instantáneo. Su sonrisa se evaporó, reemplazada por una máscara de fría incredulidad. Mi madre dejó caer el tenedor, que resonó contra el plato como un disparo. ¿No puedes?, repitió Miguel, su voz subiendo de tono. ¿O no quieres? Llevo meses hablando de esto. Meses. ¿Y ahora me sales con que no puedes? Miguel, por favor, intentó mediar mi padre. No, papá. Quiero entenderlo, exclamó él, poniéndose de pie y señalándome con el dedo. Su rostro, antes afable, estaba contorsionado por la ira. Después de todo lo que yo he hecho por esta familia, de cómo he mantenido el nombre Rivera en alto, tú me das la espalda por un poco de dinero. Se giró hacia los demás, buscando su coro de apoyo. Es increíble. Mi propia hermana. Su mirada volvió a clavarse en mí. Mi hermano me llamó egoísta por no prestarle dinero, pero ya le había perdonado una deuda enorme, pensé, y la ironía era tan amarga que casi me ahoga. Eres una egoísta, Sofía, sentenció, y la palabra resonó en el silencio. Siempre lo has sido, siempre pensando en ti, en tu pequeño mundo, en tus dibujitos. Mi madre me miró, no con compasión, sino con una profunda decepción, como si mi negativa fuera una traición personal hacia ella. Nadie me defendió. Me sentí desnuda, juzgada y sentenciada en mi propio hogar. Esa noche, el insomnio fue mi compañero. Me levanté y encendí mi laptop, buscando una distracción, algo que acallara el eco de la palabra egoísta. Abrí mis viejas carpetas de finanzas, solo para reafirmarme que había tomado la decisión correcta. Allí estaba la transferencia de hacía 5 años. Préstamo Miguel Rivera. Me dolió verla. Por un impulso masoquista, busqué en Google el nombre de su empresa fallida, Innova Tech Solutions. Aparecieron algunos artículos irrelevantes y luego algo más. Un pequeño titular de un portal de noticias económicas locales, fechado 6 meses después de su supuesta bancarrota. Gigante tecnológico Adastra adquiere la prometedora Innovatech Solutions en un acuerdo millonario. Mi corazón se detuvo. Millonario. Leí el artículo con dedos temblorosos. Hablaba de la propiedad intelectual, del brillante futuro que le esperaba a la fundadora. Fundadora, en singular. Al final del artículo, una pequeña foto de la firma del acuerdo. Allí estaba el CEO de Adastra, dándole la mano a la sonriente fundadora y única propietaria de Innovatech. No era Miguel, era una mujer cuyo rostro conocía tan bien como el mío. Era Camila, su esposa, usando su apellido de soltera. El descubrimiento fue como un golpe de aire helado en pleno verano. Me quedé paralizada, la pantalla de la laptop iluminando mi rostro pálido en la oscuridad de la madrugada. Camila, su apellido de soltera, Núñez. Todo este tiempo, la historia que nos habían vendido era la de un fracaso heroico, la de un hombre que lo arriesgó todo y lo perdió. Pero esta foto,
Este artículo contaba una historia diferente, una de éxito, una de engaño. Pasé los siguientes 3 días en un estado febril de investigación. Mis habilidades como diseñadora gráfica, esa profesión que mi familia tanto menospreciaba por sus dibujitos, resultaron ser mi mayor arma. No solo buscaba patrones en colores y formas, sino también en datos, en huellas digitales. Me sumergí en las profundidades de Internet, conectando puntos que nunca supe que existían. Encontré las redes sociales de Camila de esa época, perfiles antiguos que había olvidado desactivar. Las fotos eran una bofetada. Mientras Miguel nos contaba con lágrimas en los ojos cómo vendía su coche para pagar deudas, Camila publicaba fotos desde un resort de lujo en las Maldivas, con la etiqueta Vida de Jefa. Un mes después, posaba junto a un Porsche nuevo, con el texto: el trabajo duro tiene su recompensa. Mi dinero. El dinero que le perdoné a mi hermano, roto, había financiado su lujo secreto. La rabia era un fuego lento que comenzaba a hervir en mis venas. Decidí confrontarlo, pero no en casa, no en su territorio. Lo cité en una cafetería neutral en el centro de la ciudad. Llegó tarde, con su aire de superioridad habitual, y pidió un macchiato con leche de avena como si me estuviera haciendo un favor. No me anduve con rodeos. Puse mi tablet sobre la mesa y deslicé el dedo, mostrándole el artículo de la venta, las fotos de los viajes, la imagen del coche. «Explícame esto, Miguel», dije, mi voz sorprendentemente calmada, como la superficie de un lago antes de una tormenta. Me dijiste que lo perdiste todo, que estabas en la ruina, pero parece que tu fracaso fue bastante rentable para Camila. Su rostro pasó por un caleidoscopio de emociones en segundos: sorpresa, pánico y, finalmente, una ira fría y calculada. Se echó a reír, un sonido hueco y desagradable. «Ay, Sophie, Sophie, siempre tan dramática. ¿Ahora te dedicas a espiarme? ¿Tan aburrida es tu vida? No cambies de tema, Miguel. Vendiste la empresa. Me mentiste». «No te mentí», espetó, su voz un siseo bajo y furioso. La gente de las mesas cercanas nos miró. Técnicamente, la empresa estaba a nombre de Camila. La venta apenas cubrió las deudas que teníamos. Fueron migajas. Esas vacaciones fueron un regalo de sus padres. «Estás viendo fantasmas porque no soportas que me vaya bien. Siempre has estado celosa de mí, celosa de lo que tengo con Camila». Me estaba manipulando, retorciendo la realidad hasta que empecé a dudar de mi propia cordura. Su negación era tan absoluta, su indignación tan convincente, que por un instante me sentí pequeña y mezquina. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «He terminado aquí. No puedo creer que hayas caído tan bajo, Sofía. Mi propia hermana». Se fue sin pagar el café. Minutos después mi teléfono sonó. Era mi madre, su voz quebrada por el llanto. «Miguel me ha llamado, destrozado. ¿Cómo has podido acusar a tu hermano de algo tan horrible? Él que siempre te ha cuidado. Siempre tienes que ser tú la que cause problemas, la que rompa la paz». Colgué, sintiendo cómo se cerraba el círculo a mi alrededor. Estaba sola. Ellos habían elegido su bando. Esa noche, mientras borraba viejos archivos de mi computadora para liberar espacio y mente, encontré una carpeta olvidada. Portfolio Camila, 2017. Años atrás, le había ayudado a montar su web profesional. Por un impulso, probé las credenciales de acceso que guardé. Funcionaron. Navegué por las carpetas de su servidor y encontré una sección protegida con contraseña llamada Documentos Legales. Probé con fechas de cumpleaños, aniversarios. Nada. Entonces recordé el nombre de su perro de la infancia: Tango. Bingo. Se abrió la carpeta. Había varios archivos PDF. El último de la lista me heló la sangre. Acuerdo venta, Innovatec Final.pdf. Lo abrí. Era el contrato de venta real, sin editar. El comprador, Adastra. El vendedor, Camila Núñez. Y la cifra me hizo jadear. No eran migajas. Eran casi 2 millones de euros. Mi vista bajó por el documento, escaneando los detalles de la transacción, los números de cuenta. Y entonces lo vi. En el anexo de beneficiarios, donde se detallaba el reparto de los fondos a una cuenta en Suiza, no había uno, sino 2 nombres. El primero era Camila Núñez. El segundo era nuestro padre, Antonio Rivera. El nombre de mi padre en ese documento no era una mancha de tinta. Era una grieta que partía los cimientos de mi mundo. Antonio Rivera. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta y a nunca, jamás, mentir. El hombre cuyo gesto de decepción, la otra noche en la cena, me había dolido más que los insultos de Miguel.
Y él era parte de esto, de todo. La mentira no era solo de mi hermano, era un cáncer que había hecho metástasis en toda la familia. El mareo fue tan intenso que tuve que agarrarme al escritorio. No se trataba de un simple engaño por dinero, era una conspiración familiar diseñada para excluirme. Me habían construido un personaje, Sofía, la sensible, la frágil, la que no entendería de negocios, la que era mejor mantener al margen para no preocuparla. Y yo, estúpidamente, me había creído mi papel durante años. Esta vez no hubo llamadas ni citas en cafeterías. Conduje hasta la casa de mis padres con el contrato impreso en el asiento del copiloto, cada página una prueba de mi exilio emocional. Entré sin llamar. Mi padre estaba en su despacho, revisando unos papeles. Mi madre tejía en el salón. El cuadro de una vida tranquila y honorable. Una farsa. Puse las hojas sobre su escritorio de roble macizo. No dije nada. Simplemente lo miré, esperando. Él levantó la vista, vio los logos, los nombres, las cifras. El color desapareció de su rostro. Era la cara de un hombre que se ve acorralado por un fantasma que creía enterrado. Sofía, yo puedo explicarlo, balbuceó. Mi madre entró, alertada por el silencio tenso. ¿Qué pasa aquí? Sofía, por el amor de Dios, ¿no puedes dejar a tu hermano en paz? Pregúntale a papá, respondí. Mi voz era un témpano de hielo. Pregúntale por qué su nombre está en un contrato de venta de 2 millones de euros de la empresa arruinada de Miguel. Mi madre miró a mi padre confundida. Y él se derrumbó. No con la furia de Miguel, sino con el peso de una culpa largamente guardada. Confesó. La voz que me había leído cuentos por la noche era ahora un susurro tembloroso que desvelaba la más profunda de las traiciones. La empresa familiar, Construcciones Rivera, el orgullo de mi padre, estaba al borde de la quiebra en aquel entonces. Las deudas los ahogaban. La venta de Innovatec no fue para un Porsche o para viajes a las Maldivas, o no solo para eso. Fue el rescate secreto. El dinero de la venta, canalizado a través de esa cuenta suiza, se inyectó en el negocio familiar para salvarlo del colapso. Miguel no fue un fracasado, fue el héroe anónimo, y todos lo sabían, menos yo. No queríamos preocuparte, dijo mi padre, usando la excusa que yo sabía que usaría. Tú eres diferente, más sensible. No es tu mundo. ¿Mi mundo? Repliqué, y esta vez la calma se rompió, dando paso a un dolor ardiente. Mi dinero fue la semilla de todo esto. Usaron mi generosidad, mi confianza, para financiar su rescate y luego me dejaron fuera del círculo, tratándome como a una niña. La discusión se volvió agria. Mi madre, recuperada del shock inicial, se puso a la defensiva. Tu hermano salvó el patrimonio de esta familia, salvó el trabajo de 20 personas. ¿Y tú qué has hecho, ¿Seguir con tus dibujitos en esa computadora? Deberías estar agradecida, no hurgando en el pasado para causar dolor. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Dibujitos. Esa era yo para ellos. Un hobby, una distracción. La artista volátil e inútil en un mundo de constructores y estrategas. Salí de esa casa sintiendo un vacío absoluto. No solo me habían mentido, me habían menospreciado hasta el punto de considerarme indigna de la verdad. Mientras conducía sin rumbo, las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Construcciones Rivera. El negocio que habían salvado gracias a mi dinero perdonado. Durante años me habían mantenido alejada. Ofrecí rediseñar su logo, modernizar su página web, crear campañas de marketing. Siempre la misma respuesta condescendiente. Gracias, cariño, pero esto es un negocio tradicional. No es para esas cosas modernas. Una nueva sospecha, fría y afilada, se abrió paso a través de mi dolor. ¿Y si la razón para mantenerme fuera no era solo que me consideraban débil? ¿Y si había algo más que ocultar? Llegué a mi apartamento y me senté frente a mi computadora, mis manos moviéndose con una nueva determinación. Accedí al registro mercantil público y busqué el nombre de la empresa familiar. Descargué los últimos informes financieros, los balances de los últimos 2 años. A primera vista, todo parecía normal. La empresa no solo estaba estable, sino que reportaba beneficios crecientes. Pero mi ojo, entrenado para ver lo que no encaja, notó algo extraño en la lista de proveedores y contratistas. Había varias empresas nuevas, con nombres genéricos como Servicios Integrales del Sur o Logística Global Unida, a las que se les habían pagado sumas enormes por servicios de consultoría. Empresas de las que nunca había oído hablar. Investigué una, luego otra, y otra. Todas tenían algo en común. Habían sido registradas en los últimos 2 años.
Todas tenían sedes sociales en edificios de oficinas virtuales. Y todas, absolutamente todas, tenían un único administrador. Una persona cuyo nombre ahora me provocaba náuseas. Miguel Rivera. No estaba salvando la empresa. La estaba desangrando. La ira es un combustible poderoso. La mía, nacida de la traición y afilada por el menosprecio, me convirtió en una máquina. La hija sensible que hacía dibujitos se desvaneció, y en su lugar surgió una investigadora metódica, casi obsesiva. Mi supuesto defecto, mi atención al detalle, el mismo que me hacía pasar horas ajustando un tono de color o el grosor de una línea, se convirtió en mi superpoder. Noche tras noche, me sumergí en el laberinto financiero que Miguel había construido. No era un genio. Era un hombre arrogante que creía que nadie era lo suficientemente inteligente o valiente para cuestionarlo. Sus empresas fantasma eran un trabajo descuidado. Utilizaba las mismas 3 direcciones virtuales para registrarlas, y el mismo abogado para firmar los papeles. Era un patrón, y mi cerebro estaba diseñado para reconocer patrones. Creé un mapa mental en la pared de mi estudio, conectando empresas con facturas, fechas y transferencias bancarias. Era una red de araña grotesca. Miguel emitía facturas infladas por servicios inexistentes, desde sus empresas fantasma a Construcciones Rivera. Mi padre, confiando ciegamente en el hijo Salvador, firmaba los pagos sin hacer preguntas. El dinero salía de la empresa familiar, hacía un breve tour por las cuentas de las empresas de Miguel y terminaba en su cuenta personal. Con ese dinero financiaba su vida de lujo, el coche de alta gama, las cenas en restaurantes con estrellas Michelin, su membresía en el club de campo más exclusivo de la región. Y lo más insultante de todo, la inversión para la que me había pedido dinero no era más que otro eslabón de su cadena de fraudes. Estaba creando una nueva empresa para, supuestamente, expandir el negocio familiar al extranjero, cuando en realidad era un nuevo vehículo para desviar fondos a una escala aún mayor. No estaba manteniendo el apellido Rivera en alto. Lo estaba arrastrando por el fango. Mientras revisaba cientos de correos electrónicos internos de la empresa, a los que accedía a través de una brecha de seguridad en su anticuada web, noté algo. El contable de toda la vida de mi padre, un hombre gris y temeroso llamado Ricardo Ramírez, había enviado varios correos a Miguel preguntando por la naturaleza de esos pagos tan elevados a consultoras desconocidas. Las respuestas de Miguel eran siempre las mismas, condescendientes, evasivas y con un velado tono de amenaza. Tú dedícate a los números, Ricardo, que de la estrategia me encargo yo. Papá está al tanto de todo. Ramírez. Él era la llave. Sabía que algo olía a podrido, pero seguramente temía perder su trabajo si hablaba. Tenía que llegar a él. Lo contacté con un pretexto. Le dije que estaba organizando mis finanzas personales y, como futura heredera de una parte de la empresa, quería entender mejor su funcionamiento. Le propuse vernos para un café, lejos de la oficina, lejos de oídos indiscretos. Aceptó, aunque su voz sonaba nerviosa por teléfono. Nos sentamos en una pequeña cafetería en el casco antiguo. Ramírez no me miraba a los ojos. Empecé a hablarle, no con acusaciones, sino con hechos. Saqué mi laptop y le mostré mi mapa de la araña, las empresas, las facturas, las fechas. A medida que le enseñaba las pruebas, vi cómo el miedo en sus ojos se transformaba en una callada indignación. Él había dedicado 30 años de su vida a esa empresa, a mi padre. Siempre lo supe, susurró, su voz apenas audible. Sabía que esas facturas no eran reales, pero Miguel me aseguró que su padre lo había autorizado, que era una estrategia fiscal compleja. Me amenazó. Dijo que si yo abría la boca, me acusaría de mala praxis y arruinaría mi carrera. Mi padre no sabe nada de esto, Ricardo, le aseguré. Miguel lo está engañando a él tanto como nos engaña a todos. En ese momento, tomé una decisión. Necesito acceso completo a los servidores, a los libros de contabilidad sin editar. Él me miró, y por primera vez vi una chispa de rebeldía en su mirada. Asintió. Esa noche, con las claves que Ramírez me proporcionó, entré en el corazón digital de Construcciones Rivera, y allí, en una carpeta oculta, encontré el golpe de gracia, el plan maestro de Miguel. No solo estaba robando dinero, estaba devaluando la empresa de forma sistemática con deudas falsas y gastos inflados. ¿Su objetivo? Presentar una oferta de compra por las acciones de mis padres a un precio ridículamente bajo, argumentando que la empresa estaba en crisis. Planeaba comprar el negocio familiar con el mismo dinero que les había estado robando durante años. Quería adueñarse de todo. Y lo peor, la fecha de la oferta estaba fijada. Dentro de 2 semanas.
Justo entonces, recibí una invitación por el grupo de WhatsApp de la familia. Mi madre, con su habitual ceguera feliz, anunciaba una gran cena en casa para el próximo sábado. El motivo, celebrar el éxito arrollador de Miguel y un anuncio muy especial sobre el futuro de Construcciones Rivera. La sonrisa que se dibujó en mi rostro no tenía nada de amable. Era la sonrisa de una arquitecta que acababa de terminar los planos de su obra maestra. Me dieron el escenario perfecto para el acto final. Guardé toda la evidencia en una memoria USB. Facturas, contratos, extractos bancarios, correos electrónicos. Todo. El sábado por la noche no me vestiría como la hija ignorada. Me vestiría para una adquisición. La suya. La casa de mis padres bullía de una alegría falsa y ostentosa. Amigos de la familia, socios comerciales y parientes lejanos llenaban el salón, bebiendo champán y riendo a carcajadas con las anécdotas de Miguel. Él era el rey de la noche, moviéndose entre los invitados con una confianza insultante, su brazo posesivamente alrededor de la cintura de Camila, quien lucía un vestido que probablemente costaba más que mi alquiler de 6 meses. Mis padres lo observaban desde lejos, sus rostros hinchados de un orgullo ciego. Llegué deliberadamente tarde. Mi entrada provocó una breve pausa en las conversaciones. Llevaba un traje sastre de color azul noche, de líneas afiladas y elegantes. Mi pelo, normalmente suelto y algo bohemio, estaba recogido en un moño bajo y severo. No era la Sofía que ellos conocían. Era una extraña. Mi madre se acercó. Su sonrisa forzada no llegaba a sus ojos. «Sofía, qué bueno que viniste», susurró, apretándome el brazo. «Por favor, compórtate. Esta noche es muy importante para tu hermano». «Lo sé», respondí con una calma que la desconcertó. No me la perdería por nada del mundo. La cena fue un suplicio de elogios a Miguel. Escuché a mi padre contar, una vez más, la historia de cómo su hijo había modernizado el negocio, cómo tenía una visión para el futuro. Asentí, sonreí y esperé. Finalmente, llegó el momento. Mi padre se puso de pie, golpeando su copa con un tenedor. El silencio se hizo en la sala. Queridos amigos, querida familia, como muchos sabéis, he dedicado mi vida a Construcciones Rivera, pero es hora de pasar el testigo a una nueva generación, a alguien con la energía y la audacia para llevar nuestro legado aún más lejos. Hizo una pausa, sus ojos brillando de emoción. Por eso, es mi gran honor y orgullo anunciar que he aceptado una oferta de mi hijo. Miguel asumirá el control total de la empresa a partir del próximo mes. Un estruendo de aplausos inundó la sala. Miguel se levantó, radiante, con una sonrisa de triunfo que parecía partirle la cara. Abrazó a mi padre, a mi madre. Estaba a punto de empezar su discurso de agradecimiento, el discurso del heredero coronado. Perdón, mi voz, amplificada por el repentino silencio, cortó el aire como un cuchillo. Todos los ojos se giraron hacia mí. Miguel frunció el ceño. Antes de que sigamos celebrando el futuro de la empresa, creo que todos los presentes, especialmente los inversores y socios, deberían ver su verdadero estado financiero. Caminé con paso firme hacia la gran televisión inteligente del salón, saqué la memoria USB de mi bolso y la conecté en el puerto lateral. «Sofía, ¿qué demonios estás haciendo?», siseó Miguel, su rostro palideciendo. «Apaga eso. No es el momento ni el lugar». «Al contrario, Miguel», repliqué, seleccionando el archivo, la cuenta final, PPTX. «No hay mejor momento ni lugar». La presentación comenzó. La primera diapositiva era una foto antigua de nuestra familia, de unas vacaciones en la playa, todos sonriendo. «Esta», dije, mi voz resonando clara y firme, «es la familia que yo creía que teníamos, construida sobre la confianza y el amor». Clic. La pantalla cambió. Ahora mostraba el mapa de la araña, las empresas fantasma, las conexiones, las flechas que indicaban el flujo de dinero. Comencé a narrar la historia, no como una hija herida, sino como una auditora forense presentando su informe. Expliqué el préstamo perdonado, la venta secreta de Innovatec, el rescate de Construcciones Rivera con mi dinero. Clic. Extractos bancarios. Clic. Facturas falsas por consultoría. Clic. Los correos entre Miguel y un aterrorizado Ricardo Ramírez. La sala estaba en un silencio sepulcral. Las sonrisas se habían congelado en los rostros de los invitados. Camila miraba a su marido como si fuera un monstruo. Mi padre se había dejado caer en una silla, su rostro una máscara de horror y comprensión. Mi madre se tapaba la boca con la mano, sus ojos saltando de la pantalla a su hijo,
su mundo desmoronándose en tiempo real. Clic. La diapositiva final. Mostraba un único número en el centro de la pantalla. El total exacto que Miguel había desviado en 2 años. Una cifra con 7 dígitos. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Apagué el televisor y la sala quedó en penumbras. Me giré para encarar a mi hermano. Estaba lívido, sin palabras. «Me llamaste egoísta, Miguel», dije, mi voz baja pero letal. «Me humillaste por no darte más dinero para que pudieras terminar de saquearnos. Resulta que mi egoísmo es lo único que ha salvado el legado que tanto decías honrar». Luego miré a mis padres. «Y vosotros me subestimasteis. Me tratasteis como a la niña débil e inútil que no podía manejar la verdad. Mientras celebrabais a vuestro falso héroe, esta niña estaba desenterrando la verdad que casi os destruye». Dejé una carpeta gruesa sobre la mesa del comedor. «El señor Ramírez y yo ya hemos hablado con los abogados. Hay 2 caminos. Opción A. Miguel se enfrenta a cargos por fraude, malversación y estafa. Terminará en la cárcel y el apellido Rivera será sinónimo de vergüenza. Opción B. Cede el 100% de sus acciones y derechos, presentes y futuros, a mí, y desaparece, de nuestras vidas y de este negocio». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal, dejando atrás el silencio de una familia rota. Antes de salir, me detuve y miré por encima del hombro a mi hermano, que me observaba con los ojos vacíos de un rey destronado. «Ah, y Miguel», añadí con una sonrisa fría y diminuta. «Considera perdonada mi antigua deuda. Después de todo, fue la mejor inversión de mi vida». Salí a la noche fresca, cerrando la puerta al sonido de los sollozos de mi madre. Por primera vez en mi vida, no era la luna que reflejaba la luz de otro. Era el sol. Y mi amanecer acababa de empezar.